Al llegar a 2 años del gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, conversamos con uno de los ministerios que representa al sector más golpeado desde la llegada de la pandemia al país. En marzo del 2020, hablamos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Este ministerio, dirigido por la ministra Doris Zapata, tuvo que enfrentar la suspensión de miles de contratos de trabajo, tanto en el sector secundario como terciario, este último el más importante del país. Hoy, a 1 año y casi medio año de la llegada del coronavirus, el panorama es más optimista. Con la apertura de los comercios, se han activado varias fuentes de trabajo y, como nos comenta la ministra Zapata, se han dado nuevas oportunidades de empleo. Antes de la aparición de la pandemia, el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Cortizo, sancionó la ley de teletrabajo, que luego ha sido adecuada con herramientas para su implementación. Una modalidad que rondaba por el mundo y que llegó al justo momento para el país, y que para los expertos en temas laborales llegó para quedarse. Hablamos entonces con Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral en A Profundidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre tratando temas de interés. En esta ocasión continuamos con el tema de los 2 años de gestión. Hoy vamos a tocar el tema con el Ministerio de Trabajo y también todo lo que se ha relacionado en cuanto al tema de la pandemia COVID-19. Pero queremos también invitarlo para que disfrutes de tus comidas favoritas en Soho City Center, en un ambiente relajado con vista a la ciudad de Panamá. Así que están invitados, amigos televidentes. Bien, y como siempre nos acompaña Jorge Luis Sánchez. ¿Cómo está, Jorge? Gracias, Carlos, y tenemos como invitada especial a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Comenzamos con ella con la primera pregunta que le hago, ministras. Su viceministro recientemente dijo que se habían reanudado cerca de 169,000 contratos de trabajo de los suspendidos, es decir, que iban a una marcha bastante buena para lo que la pandemia nos ha cobrado, que son casi 2 años, vamos casi para paralización. Bueno, sí, mira, definitivamente que ha sido un año difícil. Creo que el proceso de reactivación de los contratos se ha dado de acuerdo a la proyección que nosotros hemos establecido en el Ministerio de Trabajo y de acuerdo a lo que aprobamos en la Ley 201, que precisamente planteaba una hoja de ruta para poder reactivar cada uno de los contratos y establecer también los mecanismos para defender la defensa, no solamente de los derechos laborales de cada uno de los trabajadores, sino también la existencia de muchas empresas en el país. Y hemos tenido hasta este momento 173.500 contratos han sido reactivados, es un 61%, va de acuerdo a lo establecido. La hoja de ruta nos indica a nosotros que para el mes de agosto nosotros debemos tener el sector secundario totalmente reactivado y que para el mes de octubre culminaríamos esta etapa entonces con la reactivación del sector terciario. Para nosotros es importante porque son sectores de la economía que hemos venido trabajando y a los cuales también le hemos dado la atención correspondiente de diferentes instituciones para poder articular cada uno de estos procesos de recuperación económica y poder seguir construyendo en cada uno de los procesos que nos hemos planteado. Ministra, en ese punto, en cuanto a la reactivación de estos puestos de trabajo, quizás muchas personas, desde que arrancó este programa que mantiene el Ministerio de Trabajo, están con su contrato suspendido, a la fecha no lo han llamado, quizás sienten el temor que no lo van a llamar. ¿Qué pasa con ellos? Hay una fecha límite para que todas las empresas ya ingresen a su puesto de trabajo a estos trabajadores. ¿Y qué sucede con la empresa que no lo haga? Sí, de hecho, la hoja de ruta nos indica que para octubre nosotros debiésemos tener todos los contratos reactivados y debiésemos tener un panorama y un escenario más claro de cómo va a estar realmente el movimiento laboral en el país. Y esto te lo digo porque más allá de una hoja de ruta, se trata de garantizar los derechos humanos de todos los trabajadores. Precisamente esa angustia que después de más de 1 año tengas una suspensión de un contrato y no tengas definida tu relación laboral. Y de eso se trata también para poder tener el tiempo de que las empresas puedan también garantizar esas medidas de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud y también pueda cumplir con los protocolos que nosotros hemos aprobado. Nosotros hasta este momento hemos beneficiado más de 17,000 contratos
en donde han tenido la oportunidad estas empresas de poder articular cada uno de sus protocolos. Son más de 70.000 trabajadores que han sido beneficiados con estas medidas de bioseguridad que se han revisado en las plataformas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud. Pero además de eso, hemos podido realizar más de 13.000 inspecciones de diferentes tipos a nivel laboral para garantizar no solamente las medidas de bioseguridad, de seguridad en el trabajo, sino también para poder garantizar que se respeten los derechos de cada uno de los trabajadores y que las empresas también puedan estar en el cumplimiento de esta nueva modalidad que tenemos en el país y que nos ha impuesto realmente una pandemia. Ministra, con esta renovación del 61% de los contratos, cuando estas personas retornan a sus puestos laborales, ¿tienen el salario completo o se les puede negociar que no se les pague el salario total? Mira, hay diferentes modalidades. Por ejemplo, la reactivación de los contratos te indica que nuevamente regresas a tu trabajo con todas las condiciones que tenías antes de ser suspendido. Pero también hay una modalidad que se está utilizando, que es la reducción de la jornada. La reducción de la jornada laboral es un mecanismo que ya existía en el Código de Trabajo y que tiene que ser de común acuerdo tanto del trabajador con la empresa. En los lugares donde exista sindicato, debe anunciársele y debe decírsele al sindicato para poder que haya el entendimiento que hay una reducción de jornada, y también la nueva modalidad de trabajo que es teletrabajo y que requiere que en la Dirección General de Trabajo se registre la adenda al contrato y se establezca que se está realizando teletrabajo. Así que son diferentes modalidades que nos ha permitido a nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, establecer una reglamentación, establecer opciones para poder que las empresas puedan ir retornando y reactivando cada una de sus actividades económicas. Regresando a ese tema que usted tocó, el teletrabajo, quizás muchas personas actualmente aún se mantienen vigente laborando desde sus hogares, pero está el señalamiento quizás de que ellos sienten que están trabajando ahora mucho más desde su casa con unos gastos superiores de luz, inclusive de sus equipos electrónicos. Fíjate, ¿Cómo se ha regulado? ¿Qué manera hay de regular, por ejemplo, quizás que no se dé ese abuso al trabajador por parte de las empresas? Ahora que están en teletrabajo, quizás le exigen más horas, tienen menos horas de descanso. Fíjate que la pandemia nos permitió que pudiésemos trabajar en conjunto, sector trabajador y sector empleador, una reglamentación. Fue producto de la mesa del diálogo que nosotros instalamos como Gobierno Nacional, que instaló el Presidente de la República el 1 de mayo del año pasado, y que nos permitió llegar hasta acá con una reglamentación, pero también con una mesa del diálogo. Nosotros creemos en el diálogo social y nos permitió reglamentarlo. En la reglamentación aprobada y que fue firmada también por el Presidente de la República, nosotros tuvimos la oportunidad de reglamentar cada uno de los puntos que has establecido. Ya está establecido inclusive lo que es el reconocimiento al trabajador por la utilización de la energía eléctrica, y también está reglamentado todo lo que son los equipos y cómo esto le permite entonces que cada uno pueda regir y establecer sus derechos y obligaciones en función del teletrabajo. Recuerda que la ley de teletrabajo fue sancionado inclusive un mes antes de que nosotros decretáramos el estado de emergencia. Esto nos permitió en un tiempo específico y muy importante poder entonces establecer esta nueva modalidad, porque es una nueva modalidad en el país, y definitivamente acogernos a lo que nos decía el mundo que teníamos que ir para poder garantizar esta plaza de trabajo. Y sobre ese punto, y disculpa Jorge, es algo que es innovador y que se va a quedar, porque ya muchas empresas han puesto en práctica y se dieron cuenta que funciona y se va a quedar. Por eso es necesario la reglamentación. Exactamente, así que la reglamentación está allí, y nosotros desde la Dirección General de Trabajo, donde se hace la inscripción de cada una de las adendas a estos contratos, podemos entonces llevar lo que es a todo nuestro personal las inspecciones correspondientes, y siempre hay una línea abierta para poder entonces nosotros orientar a cada uno de los trabajadores para poder, y también a los empleadores que tengan alguna consulta en función de esa reglamentación que aprobamos. Ministra, mire que yo veo, a diferencia de Carlos, las cosas de otro punto de vista, también el tema del teletrabajo. Y le hago la pregunta es, ¿estamos preparados los panameños, los empleados o los colaboradores, todos totalmente para un teletrabajo?
Y le hago la pregunta porque, como decía Carlos hace un rato, la gente reclamaba que se les pagara la luz, los equipos eléctricos, pero en el mundo el teletrabajo estaba avanzando, es decir, que nosotros lo agarramos a tiempo, como usted dice, pero es una modalidad que existe y donde el trabajador o el empleado tiene que muchas veces suplir esto porque realmente ya no está gastando, no está yendo a un puesto de trabajo, se está reduciendo el tiempo de movilidad. Mira, la experiencia que tenemos en el Ministerio de Trabajo y lo que hemos podido dar la orientación, créeme que es una modalidad que vino para quedarse y que ha sido beneficiosa para muchísimos los trabajadores. Por ejemplo, tenemos muy buenas experiencias en el área de Panamá Pacífico, que ellos, inclusive cuando hicimos una gira de inspección, nos hablaban de su experiencia y nos decían de la gran oportunidad que para ellos es el teletrabajo y que querían más horas de teletrabajo. Por eso te digo que vino para quedarse y definitivamente que la reglamentación y también un poco lo que es estar permanentemente practicándolo es lo que va a garantizar realmente que esto sea un éxito como lo está haciendo ahora. Créeme que pudimos con el teletrabajo resolver un espacio muy importante de actividad económica. Por supuesto, ministra, definitivamente, como usted lo menciona, y la movilidad te decía que era algo que tenía que darse en Panamá. La pregunta sería, ¿qué empresas clasifican para teletrabajo? Porque no todas las empresas clasifican para entrar en el teletrabajo sus colaboradores. Nosotros vamos encaminados a una era tecnológica y somos un país de servicio. Como somos un país de servicio, y eso lo podemos ver realmente en cada una de las suspensiones y los contratos, el sector terciario es el sector mayoritario, el que más suspensiones de contratos realizó, pero también los que más contratos han reactivado. Entonces, estamos en ese sector y ese sector permite que el teletrabajo sea una herramienta importante y que sea realmente una herramienta que garantiza un buen espacio de trabajo. Nosotros como Ministerio de Trabajo siempre hemos insistido en que es importante la capacitación en estos momentos y la capacitación vinculada sobre todo a los sectores que nosotros vemos con posibilidades de seguir explotando y de poder reactivar la economía. El sector de la tecnología, el sector de la logística para nosotros como país es muy importante y definitivamente son sectores donde nosotros podemos y tenemos un gran potencial. Ministra, retomamos el tema de reactivación económica, de reactivación de contratos. Como usted le menciona, los contratistas tienen hasta octubre para reintegrar a ese personal. ¿Qué derecho tiene el trabajador? ¿Qué derecho tiene el empresario, por ejemplo, de esos contratos que tiene suspendido? Quizás muchas personas no van a retornar, van a ser liquidados, van a ser, bueno, para no decir la palabra votado, se va a eliminar el contrato. Pero ¿cuáles son los requisitos o los derechos que tiene el trabajador y el empresario para con ellos? Por ejemplo, muchas personas ingresan, son llamados para retomar su puesto laboral, pero a los 15 días son cesados. Mira, creo que uno de los grandes logros que nosotros podemos decir que este año nos ha dejado como institución, como Ministerio de Trabajo, es que pudimos aprobar dos leyes que para nosotros representaron una reglamentación especial. Leyes temporales, porque nosotros hemos dicho claramente que el Código de Trabajo sigue en firme, nosotros nos regimos por el Código de Trabajo y las leyes del país, pero estas leyes nos han permitido establecer procedimientos especiales. Por ejemplo, en el caso de las terminaciones laborales por mutuos acuerdos, establecimos un procedimiento especial donde el trabajador tiene 2 días para poder buscar orientación y acercarse a cada una de las sedes regionales del país, del Ministerio de Trabajo. Y aquí, en estos 2 días, van a tener la oportunidad de revisar cuáles son sus derechos, sus prestaciones, y que realmente lo que le están presentando como mutuo acuerdo sea acorde a lo que ellos tienen en su contrato. Esto nos ha permitido seguir avanzando. Definitivamente sabíamos que no nos íbamos a escapar a los efectos de la pandemia. El empleo le ha sido muy afectado por la pandemia. Nosotros hemos ido evolucionando y tenemos un crecimiento exponencial cuando hablamos de desempleo. Llegamos a un punto más alto, al 18.1% de desempleo. Es importante.
creo que uno de los eventos donde este país más ha sufrido y pudo realmente llegar a un índice alto de desempleo fue para la invasión, pero nos recuperamos rápidamente. Esto fue producto de que no existía una pandemia, pudimos recuperarlo, pero esto es importante plantearlo porque definitivamente estas leyes nos han permitido que nosotros podamos establecernos esa hoja de ruta que te planteaba, esa proyección, que podamos decir cuáles son las reglas, que es importante establecer qué pasó antes del estado de emergencia y luego del estado de emergencia. El estado de emergencia nos establece una realidad, pero los trabajadores pueden establecer sus reclamaciones en función de lo que ellos percibían antes del estado de emergencia. Y esto para nosotros es muy importante en cuanto a la revisión de los logros en materia laboral que nos ha permitido lograr que pudiese establecer una mesa de diálogo y que pudiese establecerse también acuerdos con el sector laboral del país. Ministra, en la misma línea de Carlos, por ejemplo, le hago la siguiente pregunta y es, de toalla en la vida del Señor, cuando se han reactivado contratos, ha habido empresas que han tratado, o negocios que han tratado de entrar en el juega vivo, de declararse en quiebra para tratar de evitar esas responsabilidades que se tenían, como usted lo mencionó, con los empleados, tomando en cuenta que antes de la pandemia su situación económica tal vez no era tan grave. Bueno, sí, nosotros tenemos un proceso de inspecciones y verificamos, y por supuesto que son diferentes los procesos. Siempre lo que son el pago de las prestaciones de los trabajadores va a estar protegida. Esto lo establece la ley de la República y creo que es parte de lo que nosotros debemos garantizar. ¿Cómo califica la ministra Doris Zapata estos 2 años de gestión gubernamental? Y más cuando se involucra esta situación mundial de una pandemia en donde se pone pues, en riesgo la vida de muchas personas, pero también los puestos laborales de muchos trabajadores. Mira, podría decirte que complejo, nos ha tocado una situación complicada. Ningún país del mundo estaba preparado para vivir los efectos de una pandemia y hemos podido superarlo. Creo que desde nuestra responsabilidad en el gobierno nacional hemos podido ser referente en la región, no solamente del diálogo social. Nosotros fuimos el único país de la región que estableció una mesa del diálogo instalada por el presidente de la República, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo y que permitió que nosotros pudiésemos trabajar cada una de las iniciativas y que nos permitió también establecer el camino para poder llegar hasta aquí y poder en estos momentos presentarle las cifras que tenemos. Sabíamos que íbamos a tener definitivamente efectos como lo tenemos en estos momentos todos los países del mundo, pero hemos podido avanzar de forma positiva. Nos ha permitido trabajar desde el Ministerio de Trabajo, también programas muy importantes. Nosotros somos un ministerio transversal que tiene que ver con el sector económico y que por supuesto también establece políticas públicas en función de empleo. Y desde esa perspectiva hemos podido avanzar desde una iniciativa de Panamá en donde hemos establecido planes y proyectos, hemos establecido también ejes que para nosotros han sido muy importantes. Sobre todo no puedo dejar de mencionar el de empleabilidad comunitaria, que ha sido para nosotros un auxilio en estos momentos. Estamos trabajando de forma articulada con las diferentes instituciones de gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Cultura y con todas las instituciones que tienen obras de infraestructura. Hemos podido insertar laboralmente a 500 personas en estos proyectos. Hemos podido insertar también a más de 800 personas en tiempo real desde nuestra plataforma de Empleos Panamá, que está en nuestro portal. Para nosotros esto es importante porque las empresas se registran, nos dicen cuáles son sus necesidades y nosotros, de acuerdo a la base de datos, vamos insertándolo. Insertar más de 800 personas definitivamente en tiempo real es seguir avanzando. Hemos podido seguir avanzando en función de la capacitación de los jóvenes del programa, que es una ley de la República, Aprender Haciendo, que también fue aprobada inclusive antes de la pandemia. Tenemos ya a chicos listos, más de 1.500 chicos listos para poder nosotros, ahora que estamos reactivando estas actividades económicas, poder ir estableciéndoles su primera experiencia laboral. Hemos podido también avanzar en función de la inserción a personas con discapacidad con el programa que tenemos de inserción laboral. Así que creo que es positivo definitivamente en medio de las condiciones y las complejidades que pasa Panamá.
Sí, ministra, y usted lo menciona muy bien. Al final el Ministerio de Trabajo es un árbitro para que en forma transversal tanto empresa privada como dueños y empleados puedan colaborar de manera armónica. La pregunta sería, usted mencionó hace un rato el tema del teletrabajo como una modalidad que llegó. Hace creo que 2 años la Organización Internacional del Trabajo mencionaba que una X cantidad de empleos que iban a desaparecer. Tal vez la pandemia nos acercó a esa realidad. ¿Hay en el Ministerio de Trabajo alguna visión o planificación de los nuevos trabajos que están apareciendo y que van a aparecer en el mercado? Porque la realidad es que mucha gente no va a retornar a los puestos de trabajo, porque usted lo menciona muy bien, hay gente que va a estar en teletrabajo y hay empresas que van a buscar la manera de reducir costos. ¿Estamos en esa planificación para tratar de utilizar la tecnología o utilizar estos modelos de trabajo nuevos? No solamente estamos en una planificación, tenemos acciones muy concretas. Nosotros acabamos de inaugurar el Observatorio del Mercado Laboral y lo acabamos de establecer físicamente con instalaciones nuevas donde hemos hecho una alianza con todas las universidades. Estamos en alianza con el Instituto Nacional de Estadística y Censo y estamos en alianza con cada una de las instituciones que nos van a permitir a nosotros establecer las políticas y determinar cuáles son los sectores. Fíjate, esto es muy importante porque nosotros como país tenemos sectores que definitivamente brindan más futuro y tenemos también una responsabilidad con los jóvenes de este país. Nosotros tenemos un programa que se llama Orienta Panamá, donde orientamos a los estudiantes graduandos. Nosotros tuvimos la oportunidad y lo hemos hecho virtualmente. Tenemos más de 10.000 jóvenes que hemos estado orientando hacia los diferentes campos laborales y esto nos va a permitir a nosotros poder avanzar. Para nosotros, importante herramienta porque definitivamente contar con un observatorio del mercado laboral donde pueda darse toda la información entre las universidades, lo que nosotros administramos en el Ministerio de Trabajo, el INADE, el ITSE, y por supuesto los organismos formales que nosotros tenemos en el país para poder manejar cada una de las encuestas, tener esa interoperabilidad entre todos los sectores nos va a garantizar que podamos nosotros darle la respuesta. Ministra, usted mencionaba hace un rato que el desempleo llegó a 18.1%. Como ministra de Trabajo, ¿cuál es el panorama para los próximos años? Definitivamente que la pandemia es la que nos ha marcado una realidad. Cuando nosotros llegamos en el 2019 teníamos un 7% que ya era alto, que por supuesto el punto más bajo en el tema de desocupación fue en el 2012 o 2013 que llegamos al 4.1. Y nosotros en estos momentos hemos sido muy responsables, hemos respetado las cifras que nos ha establecido el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pero siempre hemos planteado que nosotros proyectamos hasta llegar al 20%. Pero de ese 20%, lo que te puedo decir es que el panorama que tenemos registrado nosotros, que es una importante cifra porque es la medición nuestra, tenemos 142.000 contratos registrados desde julio del año pasado hasta esta fecha. De enero a esta fecha hemos tenido registrados 97.000 contratos nuevos, 97.500 contratos nuevos. Esto te da un referente de que se está moviendo el mercado laboral y que definitivamente hay recontrataciones. Por supuesto que también sabíamos que de esta reactivación de los contratos, mucho de este sector también iba a ser desvinculado de cada una de sus actividades. Tenemos también un cruce dentro del ministerio donde hemos podido nosotros también plantearnos de esas personas que han sido desvinculadas o han salido de cada uno de sus trabajos, cuántos son las personas que nuevamente han sido recontratadas. Y esto te indica a ti que definitivamente se está moviendo y que nosotros también debemos ir apostando, no solamente a las diferentes actividades económicas que hemos determinado, sino también al emprendimiento, que es algo de lo que hemos estado hablando en el Consejo Nacional de Emprendimiento, que somos parte y donde se están hablando de algunas iniciativas para poder atender al sector. Ministra, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros información muy valiosa, mayormente para todos estos panameños que se mantienen en contrato suspendido después de 1 año y tantos meses de pandemia. Quizás mantienen ese temor, pero ya, como lo han mencionado, pues aquí se le ha brindado información. También ustedes tienen derechos, pueden recurrir al Ministerio de Trabajo a buscar mayor orientación respecto a su condición. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo, ¿no?, esa información muy valiosa para todos los panameños. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a conversar también con el viceministro
de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, quien nos también está dando ese balance y sobre todo un sector, Jorge, que no ha parado durante la pandemia, que se ha mantenido activo para poder llevar el alimento a cada uno de todos los panameños. Así que vamos a conversar este punto al regresar de la siguiente pausa. Te agrego ahí, Carlos, un sector que estaba congelado y de repente, en plena pandemia, yo creo que esos nunca han parado de trabajar. Exacto. Vamos a la pausa y regresamos en breve con ustedes con más de A Profundidad. Si existe un sector donde el descanso ha sido poco, afortunadamente, y donde el trabajo ha sido 24/7, es el primario de nuestra economía. Nos referimos al sector agropecuario, liderado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que desde el día 1 se ha convertido en el de mayor visibilidad y pasó de ser la Cenicienta a una institución fortalecida para darle autonomía a los productores panameños. El agro panameño, perdido por más de 30 años, ha cobrado vigencia y ha mostrado a los panameños que producir comida es importante para la seguridad alimentaria y solidaridad alimentaria. Pero en pandemia ha logrado que el país no se haya sentido desabastecido en sus principales productos. Al tener un campo activo, ha servido en dos vías a que no quedemos a merced de las importaciones que merman a los productores, y lo segundo es que esos mismos productores han contribuido a que en tiempo de pandemia puedan abastecer las bolsas de Panamá Solidario. Hasta la fecha, se han despachado 10 millones de bolsas de Panamá Solidario, y cuando esto se multiplica por 20 libras que contienen estas bolsas, podemos decir que son 200 millones de libras en este año y medio. Lo más importante es el alcance que han tenido algunos productos en los mercados internacionales, liderados por el café. Hoy, en A Profundidad, conversamos con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni. Bien, amigos, estamos de vuelta con más de A Profundidad y recuerden, experiencias únicas e irrepetibles que solo se viven en Soho City Center. Y Jorge, ya nos encontramos con nuestro segundo invitado del día. Sí, con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, el viceministro Carlos Rognoni. Viceministro, antes de despedir a la ministra de Trabajo, hablábamos que el sector terciario, el sector primario, ese sí que no ha parado de trabajar. Desde el día de la pandemia ha sido interrumpido en su trabajo. ¿Cuáles son los logros que tenemos a 2 años de la gestión del gobierno? ¿Cuánto se ha ganado en tareaje de arroz, de cebolla y de otros rubros que estaban como medio dormidos? Bueno, yo creo que el gran logro del gobierno del presidente Cortizo es devolverle la confianza, ha sido devolver la confianza y la estabilidad jurídica a los productores agropecuarios, que al final somos inversionistas, somos empresarios, y por tantas décadas nos habíamos visto a merced de esas importaciones, inclusive, aunque parezca mentira, promovidas por los anteriores gobiernos. Yo siento que el presidente Cortizo, desde el primer Consejo de Gabinete, el lugar primero que él escogió fue las instalaciones de Lina en Divisa, lo cual mandó un mensaje muy claro. Él marcó la cancha y quedó el sector definitivamente a la palestra, porque enseguida nos encomendaron tareas que se cumplieron. Por ejemplo, en ese primer Consejo de Gabinete, que fue el 3 de julio del 2019, se autoriza aumentar los aranceles de importación al queso mozzarella, que había sido bajado voluntariamente por gobiernos anteriores en perjuicio de nuestra agroindustria. Además, se nos encomienda la tarea de la eliminación de la UPSA. Hoy en día ya tenemos una ley, que es la Ley 206 del 2021, con la cual se elimina la UPSA y se crea APA, la Agencia Panameña de Alimentos. Se nos da la tarea también de modificar la ley del FESI, lo cual ya es ley de la República. Hoy en día el 80% de lo que se recauda por el FESI va para el sector agropecuario. Tenemos ley de agroparques también, hoy es una realidad que está a punto de ser reglamentada. Tenemos la ley de pesca, que tenía casi 50 años y no se había tocado.
En fin, las tareas se fijan en el primer consejo de gabinete y nosotros comenzamos a trabajar en el 2019 de inmediato. Posteriormente llega la pandemia. El 13 de marzo del año pasado se decreta el estado de emergencia y a escasas 2 semanas después ya tenemos un decreto de gabinete, que es el decreto ejecutivo, que es el decreto 400, con el cual se establece y se instaura el Plan Panamá Solidario. Y bueno, el Plan Panamá Solidario, que arranca el 27 de marzo del año pasado, con los recursos que teníamos a disposición. En ese momento teníamos un inventario del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Recuerdo que la ministra de Educación nos pasa un inventario que iba para los comedores escolares y al final lo utilizamos nosotros en Atlapa, en David, y en ese momento también teníamos Divisa funcionando, haciendo bolsas, y esto ha ido evolucionando. Hoy en día ya hemos hecho casi 10 millones de bolsas de comida. Si usted calcula eso, le pone 20 libras por bolsa, más o menos en promedio, son 200 millones de libras de alimento, del cual el 80% es alimento de la agroindustria nacional. A los meses de abril, mayo del año pasado, el ministro Valderrama nos da la instrucción de empezar a comprar producto nacional. Hoy en día hemos comprado 65 millones de balboas en productos directamente a asociaciones de productores, a cooperativas y a los productores. Esto va desde arroz, proteínas, carne de res, de cerdo, de pollo. Hemos comprado productos lácteos, frutas, vegetales, hortalizas, y con eso hemos dado una inyección importantísima a nuestro sector productivo, que, como mencionabas al principio, no hemos parado de trabajar y de producir. Hasta en la época cuando no conocíamos bien el comportamiento del virus, la gente siguió produciendo en sus fincas para traer alimentos de calidad a los hogares. Y sobre ese punto que usted acaba de mencionar y ha ampliado bastante en cuanto al apoyo que ha mantenido el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quizás aquí se notó algo que era impensable. Pensar que la misma producción nacional iba a abastecer un mercado que quizás en pandemia se acrecentó en consumo. No vimos desabastecimiento en supermercado. Vivo un sector pujante que, como usted ha mencionado, a pesar de la pandemia, ha crecido. Bueno, el resultado de todo ese esfuerzo y sobre todo de la confianza que sienten nuestros productores es el aumento en un 10% de la cantidad de tierra que sembramos. Si comparamos el año 2019, donde no había pandemia, con el 20, vemos casi 12.000 hectáreas de arroz adicionales, tenemos 600 hectáreas adicionales de cebolla, hay más producción de leche también, leche grado C, grado B y grado A, y todo esto se debe a que el sector agropecuario se enfrenta a la pandemia sin pensarlo mucho. Seguimos produciendo, se hacen las excepciones para que se mueva sobre todo el suministro de alimentos hacia las capitales de provincia, y también porque el gobierno del presidente Cortizo, el sector agro liderizado por el ministro Valderrama, se le planta a esa competencia desleal que estaba viniendo del extranjero. Una competencia que atentaba no solo socioeconómicamente contra el sector, sino también con la propia salud de las personas y también del patrimonio fitosanitario del país. Se declaran como productos sensitivos para la economía nacional la carne de res, que no se había hecho, el café también, y esto nos ayuda a nosotros dentro del marco de la legalidad y de los tratados internacionales, a proteger a nuestra gente de las áreas productivas del país. En rubros como el café se ha visto un aumento también en la producción, sobre todo el café de bajura, que lo consumimos localmente, y por el lado de los productos lácteos se han tomado medidas contra competencia, por ejemplo, que venía de Europa, con unos números al momento de declarar los litros de leche en aduanas panameñas que no se compaginan con la realidad. Son números que son una quinta parte menos de lo que venden en supermercados. Entonces no puede ser que en Europa es más barato producir leche que en Panamá.
Nosotros hemos, con la ayuda de aduana, yo debo resaltar la ayuda de aduana, de Acodeco, nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Comercio de la mano también, hemos podido proteger sin violar las leyes ni los compromisos internacionales. Y eso se nota. Anteriormente, como les mencionaba, los gobiernos inclusive eran competencia de los productores. El ministro Valderrama ha mencionado muchas veces que no hemos importado ni un solo grano de arroz. Antes de Lima era el gran importador de arroz de Guyana. Y nosotros hemos evitado eso. La producción nacional ha respondido y nosotros también tenemos que ir haciendo los ajustes para que nuestros productores no se queden sin vender, en este caso, el arroz. Ayer casualmente tuvimos una reunión y el ministro personalmente, si no me toca a mí atender estos casos, el otro gran apoyo, por ejemplo, en granos es Panamá Solidario, que hemos comprado cantidades industriales de arroz nacional, hemos comprado maíz pilado también, hemos comprado frijoles, bueno, todos los productos que tiene la bolsa y todo lo que va complementario. Así que siento que, volviendo al tema original, lo más importante es la confianza y la seguridad jurídica que le hemos dado a nuestros productores. Y ahora mismo, por ejemplo, si usted va a cualquier provincia a buscar una novilla de leche, no la va a encontrar, porque el productor se está quedando con ella al tener mercado asegurado. Tenemos buenos precios también y ahora nos toca mejorar para ser más eficientes y poder estar listos para los retos que vienen en el futuro. Viceministro, perdón, usted menciona algo interesante y es el tema de la confianza y la seguridad jurídica que se le da al productor. En esa misma vía, le preguntaría a usted, la tecnología, ¿en qué nivel la tenemos hoy en el agro que no la teníamos hace 2 años o 4 o 5 años atrás? Bueno, el gran motor de la economía es el sector privado. Y con esa confianza que le ha dado Laurentino Cortizo al agro, hay inversiones importantísimas que se están dando. Recientemente, el viernes pasado, el exministro Jorge Arango inauguró un matadero en Boquerón, Chiriquí, donde se hizo una inversión importante, última tecnología, para poder sacrificar reses y también ganado porcino. Yo he pasado muchísimas veces por esas instalaciones. Tendré 30 años de estar pasando por ahí. Y en estos 30 años nadie había invertido lo que invirtió Caixa, que es la empresa. Al final nosotros apoyamos, fomentamos, pero el señor Arango el doctor Arango no hubiese invertido si él no siente que él tiene seguridad de que esos 2,5 millones, que es lo que calculamos que invirtió, los va a poder recuperar. Nosotros podemos tener todas las leyes del mundo, y de hecho tenemos bastantes, pero si no las aplicamos, si el día de mañana los porcinocultores sienten que nosotros no paramos, por ejemplo, la entrada de carne que esté subfacturada de cerdo o carne que entra congelada y la venden como fresca, ya tenemos las leyes y lo que hemos nosotros, bajo el liderazgo de Valderrama, es aplicar las leyes conforme ellas fueron originadas y redactadas. Eso, por ejemplo, mira, aquí estaba entrando mucha carne de res de Estados Unidos y no estaba metiendo gato por liebre. El Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos establece que los cortes selectos tienen un trato preferencial. Y eso se hizo así porque esos cortes no atentan contra la producción nacional. Además son requeridos por la industria turística y los restaurantes, etc. Aunque nosotros tenemos excelente carne, eso fue lo que se negoció. Pero resulta que había gente que estaba metiendo jarrete por cortes premium. Eso, al declarar la carne de res como producto sensitivo para la economía nacional, se hizo el ajuste en las partidas arancelarias y ya están pagando lo que es. O sea, si pagan lo que les corresponde, nosotros no tenemos problemas con que se hagan las importaciones. Viceministro, y eso usted se me adelantó porque casualmente iba por el tema de la carne, que desde hace varios años hasta se venía hablando del tema de la carne que muchas veces estaba incluso llena de agua,
los cortes no eran los correctos. Usted se me adelantó y lo describió, pero esto ya está regulado, ya está controlado completamente. Bueno, hicimos los ajustes a través de una resolución de gabinete porque había una zona gris, que no era tan gris, y por ahí se estaban colando los goles. Lo ajustamos y lo que le estamos diciendo, si tú quieres traer un pedazo de carne de Estados Unidos que vale 20 balboas la onza, usted es libre de hacerlo, pero paga el arancel que corresponde. Igual de Sudamérica. Y de Sudamérica también la necesidad que tenemos para, sobre todo la industria de servicios, de importar algunos cortes de carne, nosotros la entendemos, pero no me vayas a traer jarrete o pulpa negra de Sudamérica o de Norteamérica, porque aquí tenemos suficiente. Eso es lo que hemos estado haciendo y yo siento que los importadores son conscientes de esto. Al final tenemos que permitir que los productores prosperen y no atentar por un tema netamente comercial, mercantil, de pocas empresas, poner en peligro muchísimas familias que viven, por ejemplo, del cultivo de cebolla. Viceministro, quizás como lo hemos mencionado, el año pasado, el 2020, fue un año muy difícil por la pandemia y quizás cerramos también no solamente por pandemia, por afectaciones climatológicas, 2 huracanes seguidos, Eta y Iota, y que afectó un sector agropecuario pujante en ese momento. ¿Cómo se le ha hecho frente a esas afectaciones? Hablamos de la producción en la provincia de Chiriquí, mayormente tierras altas, en el área de legumbre también, en otras regiones del país que se vieron afectadas por esta situación y sus productos. Bueno, fueron momentos muy difíciles. A mí me tocó trasladarme y con el apoyo del ministro Sabonge, en menos de 48 horas se pudo restablecer la comunicación terrestre entre Cerro Punta y Bambito, que es donde mayores daños se ocasionaron. Nosotros, gracias al estado de emergencia que declaró el gabinete, hicimos la contratación de los acueductos que se habían perdido en esos 2 huracanes y al final del día, con el apoyo de la empresa privada, con la comprensión de nuestros productores, pudimos volver a la normalidad. Definitivamente que hay que atender el tema del medio ambiente. No se puede sembrar en todos lados porque es peligroso. Lo vimos y lastimosamente se perdieron innumerables vidas humanas en esos huracanes, pero tiene que ver con un trabajo que tiene que hacer el ministerio con mi ambiente, porque hay áreas que deben permanecer intactas, sin producción, para evitar esos deslaves que se dieron. La verdad es que ha sido el impacto del medio ambiente más importante que yo he visto en mis casi 50 años en Chiriquí, y tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo. Tenemos que respetar los cerros, la naturaleza, porque si no nos pasan la factura. Fuera de esa situación, el Ministerio de Obras Públicas hizo también un trabajo hacia Renacimiento, hacia Río Sereno excelente, con el apoyo de empresas, igual que se abrió la ruta, como les mencionaba, de Bambito Cerro Punta. Así que con relativamente poco tiempo actuamos de inmediato. Ahí estábamos el gabinete entero trabajando de la mano con los productores y la empresa privada, y al final sí terminaron de hacer los ajustes, por ejemplo, como les mencionaba, con los acueductos que tenían y se habían perdido por las crecientes de los ríos y los deslaves. Así que, gracias a Dios, en materia de producción, bueno, y también el área de Barú se vio fuertemente afectada. El ministro Valderrama ha visitado varias veces el área con soluciones dentro de las posibilidades que tiene el ministerio, tanto legales como económicas, y yo siento que el productor sabe cuando uno va y ve. Yo fui hace poco, por ejemplo, a Natá en unas inundaciones. Estamos terminando de pagar una cebolla que se compró con el apoyo del Instituto de Seguro Agropecuario. Así que el equipo del Agro, Banco de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Seguro Agropecuario, el Ministerio, todos estamos en la primera línea cuando se dan estas situaciones, y eso lo aprecian los productores. Viceministro, usted ha mencionado en esta última declaraciones varias veces el tema clima. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y tanto usted como el señor Valderrama,
¿Están conscientes de que este fenómeno que se produjo en Chiriquí el año pasado puede repetirse y repetirse constantemente? Y ese mensaje ha llegado a los productores de que el cambio climático no va a pasar de largo, sino que se va a quedar está en Panamá y está causando efectos. Y como usted lo menciona muy bien hace un rato, el tema de hoy puedo sembrar aquí, pero mañana tal vez no se pueda sembrar lo mismo. ¿Qué estamos haciendo en temas de esa tecnología y de investigaciones para saber y trabajar con el cambio climático? Bueno, el ente regente en materia de clima, de medio ambiente, es mi ambiente. Nosotros tuvimos una visita hace algunas semanas. El ministro Valderrama fue también con el ministro Concepción. Fuimos al Parque Internacional Volcán Barú y vimos que hay áreas protegidas donde no debe haber cultivos y se están dando. Ahí es donde el ministerio, nuestro ministerio, empuja la siembra, pero tenemos que respetar las disposiciones legales para evitar adentrarnos en áreas protegidas. Hicimos un sobrevuelo en el área de Cerro Punta y la verdad es que es impresionante la cantidad de cultivos que tenemos y sobre todo quizás lo vulnerable que somos como seres humanos si al final no respetamos la naturaleza. Así que nosotros hemos estado trabajando con mi ambiente, tenemos una dirección también dentro del ministerio que ve el tema de las lluvias, de la época seca también, y estamos pendientes definitivamente, que yo siento que lo más importante es tener una labor de concientizar a las personas, a nosotros los productores, darnos cuenta que no podemos estar abusando. Yo, por ejemplo, soy productor de leche y soy consciente que no podemos seguir, por ejemplo, si salen una plaga de gusanos en el pasto, no podemos bombardear eso con veneno porque matamos lo bueno, lo malo y lo feo. Y eso nos hace daño a nosotros. Yo creo que las generaciones que nos siguen a nosotros son mucho más conscientes. Y bueno, es una tarea básicamente de educar y también del ministerio saber hasta dónde podemos empujar la producción sin perjudicar el medio ambiente. Ministro, se nos agotó el tiempo, sus conclusiones y ese mensaje también a la población, mayormente a los productores, en estos momentos difíciles que vive el país, no solamente el país, el mundo. Bueno, todos somos consumidores, así que panameño con orgullo consume lo tuyo. Démosle siempre la preferencia al producto nacional, porque muchos vivimos hay una cadena importante, un círculo virtuoso, cada vez que compramos un producto nacional, además que es mucho más saludable que el producto que se importa. Por ejemplo, la carne de res nuestra es producida con pasto. En otros lados no sabemos ni qué le dan de comer a esas vacas. Así que prefiramos la carne nacional. Y finalmente a los productores que sigamos con la frente en alto, que sepan que tiene al presidente de la República, que es productor de su lado, buscando ese balance que hace muchos años no había entre comercio, producción y salud. Siento que los hechos del gobierno del presidente Cortizo hablan por sí solos. Tenemos muchos retos por delante, tenemos que seguir protegiéndonos también, no hemos salido de esto. Y bueno, finalmente que sigamos invirtiendo, sigamos entusiasmando a las futuras generaciones del campo y todavía nos queda bastante tiempo por recorrer. La idea es que se deje un sector agropecuario luego de la administración Cortizo con bases, con un fundamento muy sólido para que más adelante no nos puedan quitar lo que estamos conquistando. Sí, viceministro, muchas gracias por su participación. Y tenemos que recordar que en la parte inicial tuvimos a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, que nos habló básicamente de la recuperación o la reinserción de las personas a los puestos de trabajo. Hablamos de un 61% de personas que ya se han ido reinsertando en los puestos que habían sido suspendidos, los contratos suspendidos desde el pasado mes de marzo, cuando se declaró la pandemia del 2020. Hablamos de que para el mes de agosto y el mes de octubre son fechas tope para que se terminen de culminar la reactivación de esos contratos en algunas ocasiones, como lo aclaró la viceministra, el Código de Trabajo lo permite,
pueden haber cesiones o cesar los puestos de trabajo a algunos de los colaboradores que se regresan al puesto de trabajo porque, como dijo el viceministro y dijo la ministra, la economía ha estado muy golpeada. Definitivamente un sector que no se ha parado es el sector primario de nuestra economía, un sector que venía congelado por más de 30 años, se ha reactivado durante este periodo y se nos quedaron cosas muy, muy importantes por decir. Por ejemplo, hoy por hoy el café es un rey en el mercado panameño, no solamente nacional, sino internacional, pero estamos creciendo en otros productos como la piña, el melón, la sandía, la yuca, y estamos ganando terreno. El viceministro dijo algo sumamente interesante. Todo el hectareaje que habíamos perdido hace más de 30 años en arroz lo hemos recuperado en 2.000, ¿cuánto fue que usted dijo? 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas. Fue importante eso, igual con la cebolla. Y hay que reconocer que algo que dijo, y termino con esto el viceministro, es que los productores se han empoderado, se les ha dado seguridad jurídica, pero al final no solamente los productores, los panameños como garantes de esto, de una seguridad alimentaria, debemos tratar de proteger lo que se ha ganado hasta ahora y no abandonarlo después de este periodo, porque lamentablemente, como siempre lo digo, las guerras en el mundo van a ser por el agua y por la comida. Correcto. Y si tenemos comida nosotros, por lo menos estamos más asegurados que el resto de la humanidad. Gracias, viceministro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, viceministro Jorge. Nosotros de esta manera culminamos este programa en el día de hoy a profundidad. Como siempre, invitarnos para que nos acompañe el próximo jueves, donde le estaremos brindando más informaciones y mantenga, mientras tanto, todas las medidas de bioseguridad. El virus no se ha ido, la pandemia continúa y usted debe tomar todas las medidas para evitar el contagio.